¿Y cómo decidiste dedicarte ahora a trabajar en el liderazgo? Lo que sentí, bueno, tanto cuando empecé a trabajar en este tema de consultoría en otros países, combinado con mi proceso personal, fui como indagando de curiosidad intelectual en muchos de estos temas de cómo se piensa esta situación de liderazgo, cómo es la formación, el acompañamiento, las herramientas. Primero hice un paper, después con ese paper fui al podcast, que era un poco testear experiencias de otras personas en otros países, pero de mi generación, en distintas disciplinas. Y eso después llegó al libro y un poco la conclusión fue doble. Por un lado, che, lo que yo aprendí en el camino le puede servir a otros, por un lado, y lo que yo viví en el camino. Y por otro lado, todo el mundo sentís que necesita ayuda, ¿no? O sea, es una combinación. Entonces, poder decir, bueno, mi forma de aportar, porque sigo teniendo vocación por lo público, por transformar mi sociedad, por contribuir, va a ser más indirecto, va a ser más ayudando a otros que están adentro de la montaña, digamos, que quieran subir o que quieran estar, y seguir pensando también en cómo podemos cambiar un poco la mentalidad de la cultura del liderazgo, ¿no? Entonces, por eso también este reportaje, por eso este libro, por esto salir un poco a contar esa vivencia porque siento que nada, puedo hacer una contribución. ¿Qué encontraste y por qué fue esa búsqueda? Yo sentí al ser muy joven en la tarea que fui haciendo y por ahí la responsabilidad que tenía, que una de las cosas que me estaban faltando era poder ver cómo personas de mi generación habían vivido situaciones equivalentes. Encontraba que por ahí gente de mi generación no había vivido situaciones equivalentes o que gente que había vivido situaciones equivalentes eran más grandes. Entonces no teníamos la misma vivencia generacional. Entonces sentí como parte del proceso terapéutico y de aprendizaje combinado que quería ir en busca un poco de, eso, de chequear si lo que yo había vivido era parecido a lo que habían vivido ellos. Lo mismo en otras disciplinas, ver si en otras disciplinas era parecido a lo de la política. Y sentí, al igual que con el libro, que lo más generoso que podía hacer era compartir eso con otros también, que esa búsqueda mía y esa conversación de indagar un poco en otras historias humanas le podían servir también a terceros y dije, bueno, vamos a hacerlo como podcast, vamos a compartirlo y nada, y van ya 40 y casi 50 entrevistas de 14 países, de múltiples disciplinas, y es una gran experiencia, tanto en Spotify y en YouTube, una gran experiencia para poder, nada, esto, compartir esa experiencia humana que más allá de las etiquetas y los países y las fronteras, en muchos casos es mucho más parecido de lo que a veces nos damos cuenta, ¿no? Esas mismas búsquedas, esas mismas angustias, esas mismas preocupaciones, que a veces nos genera este sistema de creer que éxito, fama, plata, poder, relevancia son los verdaderos norte de la vida, ¿no? Ese me Sí. pareció un concepto clave que describes en tu libro, que el liderazgo es una construcción colectiva, ¿no? Más que nada, que algo mesiánico. Bueno, creo que eso es súper importante también, porque hace mucho daño esa idea, primero de que hay líderes natos y el resto somos Sí, 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 seres sí. normales. Y la otra es que es una tarea individual. Yo siempre digo, pensá que el rol que quieras, la presidencia de la nación, es una tarea de mínimo 5.000 personas. No es un presidente, el presidente no decide nada solo. Es como un capitán de un transatlántico pensar que dirige el barco. Bueno, sí, tiene un rol súper importante, pero tiene toda una tripulación que hace que eso ocurra. Y siempre digo, Guardiola, el mejor técnico por ahí de fútbol del mundo, tiene un entrenador que lo entrena a él y tiene un cuerpo técnico de 25 personas y tiene un plantel de jugadores y tiene dirigentes. Digo, esa idea del líder que buscamos todos, con ese rol más caudillista, más clásico, creo que nos desempodera y deshumaniza al mismo tiempo a la persona que está en ese rol, ¿no? ¿Qué errores cometió Marcos Peña como jefe de gabinete y qué aciertos tuvo? Se te responsabilizaban en parte de, bueno, del resultado de las elecciones, eso lo contás en tu libro. Creo que el principal error por ahí es absorber demasiadas cosas y subestimar ese factor humano de todo ese proceso, ¿no? Eh, Creo que eso fue un problema. Y el otro error que también
siento es el no lograr abrir canales de diálogo con gente con la que no conocía por ahí o que no tenía puentes. En particular, por ejemplo, el kirchnerismo, pero también con otra gente, ¿no? Creo que esas dos cosas, sumado por ahí al tema de tener más cuidado con alimentar expectativas. Digamos, creo que entramos en un ciclo, digamos, de sobrealimentar expectativas para sostener un poco eh, el rumbo, que creo que eso tiene un riesgo grande. Y creo que en el lado de lo positivo yo estoy muy tranquilo con ser consecuente con los valores, con hacer el trabajo de forma honesta intelectualmente y en términos de ejercicio y eh, dar la cara siempre, digamos, y tratar de buscar que el conjunto vaya para el lado correcto de alguna manera, ¿no? ¿No crees que hubiese sido mejor hacer políticas de shock más fuerte como está haciendo este gobierno o estás conforme con cómo lo hicieron ustedes? Bueno, que creo que el gradualismo fue un contexto, no fue una decisión. No es que había varias decisiones posibles y tomamos el camino que tomamos, ¿no? O sea, Argentina es un país democrático y federal y que estando en minoría fuerte en las cámaras, pudimos avanzar en la medida que construíamos consenso legislativo para avanzar, digamos, ¿no? Entonces, yo siento que mirando para atrás, creo que es distinto este contexto, porque el mandato electoral fue mucho más de cambio económico, y aún así es difícil, porque también hay gente que tiene un mandato electoral distinto, ¿no? En distintos lugares. ¿Cómo es tu vínculo hoy con Macri? Bien, bien, muy bueno desde lo humano, nos vemos cada tanto y yo tengo mucho agradecimiento y, y mucho cariño también y mucha valoración aparte por todo lo que él ha aportado y aporta al país. ¿Qué te preocupa hoy de la Argentina? Me preocupa que dos cosas, creo muchas cosas, ¿no? Obviamente la ¿Mm? cuestión de la cuestión social y de que la dificultad para encontrar un camino virtuoso tiene un costo social muy grande, ¿no? Y eso es doloroso. Eh, Me preocupa también que repitamos la metáfora de creer que solo los que están en la Casa Rosada son los de los que nuestro destino dependen, ¿no? O sea, esta idea de, de mucha concentración en poca gente, cuando creo que es un juego mucho más amplio, ¿no? Y por último, diría también a veces una cuestión afectiva, ¿no? Creo que nos está faltando cariño con nosotros mismos, con nuestra tierra, con un país maravilloso, aún con todos sus defectos. Creo que es un hermoso país y a veces esa falta de cariño genera mucha frustración y ansiedad y querer que las cosas cambien más rápido de lo que pueden. Creo que eso no está bueno.